Hola, bienvenidos al día 162 del reto 366 2024. Recuerda que nuestra intención, nuestro objetivo es acercarnos a la Biblia, durante un momento especial del día para dejar que la palabra siga llenando nuestra mente, nuestro corazón y podamos seguir creciendo en nuestra fe y pasando tiempo con Dios. Así que te invito a disponer tu mente, tu corazón en este tiempo. El devocional de hoy se llama Los problemas no tienen la última palabra. Dice así: George Matheson nació en Glasgow y era el mayor de 8 hermanos. De niño tenía ceguera parcial y al cumplir los 20 años quedó completamente ciego. Cuando su prometida supo que se había quedado ciego y que los médicos no podían hacer nada, le dijo que no era capaz de pasarse toda la vida con un hombre ciego. George nunca se casó. Recibía ayuda en su ministerio de una hermana suya muy entregada, la cual aprendió griego, latín y hebreo para ayudarlo en sus estudios. A pesar de su ceguera, Matheson hizo una brillante carrera en la Academia de Glasgow, la Universidad de Glasgow y el Seminario de la Iglesia de Escocia. Cuando tenía 40 años sucedió algo agridulce. Su hermana se casó. No solo significaba que perdería su compañía, sino que también fue un vívido recordatorio de lo roto que estaba su corazón. En medio de su intensa tristeza, la noche anterior a la boda de su hermana, escribió uno de los más populares llamados himnos de la iglesia. Oh love that will not let me go. Oh amor que no me dejarás. Lo compuso en su totalidad en 5 minutos y nunca lo editó, ni corrigió, ni retocó, y declaró: fue algo que me vino de lo alto como un día de primavera. Oh cuánto gozo que al venir a mí quitaste todo mi dolor. Tras la tormenta del arco iris vi, y ya el mañana, yo lo sé, sin lágrimas será. Los problemas son parte de la vida. Jesús se encontró con ellos, al igual que los apóstoles, David y todo el pueblo de Dios. Pero como expresa de una manera tan hermosa el himno de Matheson, los problemas no tienen la última palabra. Salmos 71 del 19 al 24. Dice así: Oh Dios, tú has hecho grandes cosas, tu justicia llega a las alturas. ¿Quién como tú, oh Dios? Me has hecho pasar por muchas angustias y males, pero volverás a darme vida. De las profundidades de la tierra volverás a levantarme. Acrecentarás mi honor y volverás a consolarme. Por tu fidelidad, Dios mío, te alabaré con la lira, te cantaré, oh Santo de Israel, salmos con el arpa. Gritarán de júbilo mis labios cuando yo te cante salmos, pues me has salvado la vida. Todo el día repetirá mi lengua la historia de tus justas acciones, pues quienes buscan mi mal han quedado confundidos y avergonzados. Dice el comentario: restaurado tras muchos problemas. Dios no promete un camino fácil y allanado. La vida puede ser extremadamente dura. El salmista ve muchas desgracias y aflicciones. Sus problemas, presiones y preocupaciones no eran ocasionales ni triviales. Eran muy serios y numerosos. Te da un modelo de cómo responder en circunstancias así. Sigue confiando. Es fácil confiar en Dios cuando las cosas van bien. El reto es seguir haciéndolo en medio de los problemas. No pares de creer en la bondad de Dios. Tu justicia, oh Dios, alcanza los cielos más altos. Has hecho cosas tan maravillosas. ¿Quién se compara contigo, oh Dios? Sigue esperando. Tus dificultades no durarán para siempre. En medio de ellas hay esperanza, pero volverás a darme la vida y me levantarás de las profundidades de la tierra. Me restaurarás incluso a mayor honor y me consolarás una vez más. Dios usará tus dificultades para bien y moldeará tu carácter mediante ellas. Como resultado, Él incrementará tu honra, te confortará en medio de ellas para que tú puedas confortar a otros, dice 2 Corintios 1:4.
Sigue alabando. A pesar de las dificultades, sigue alabando a Dios. Te alabaré con música de arpa, dice el salmista, porque eres fiel a las promesas, oh Dios mío. Te cantaré alabanzas con la lira, oh Santo de Israel. Gritaré de alegría y cantaré tus alabanzas porque me redimiste. La presencia de Dios es la alabanza. En la alabanza nos trae paz y consuelo, especialmente en los tiempos difíciles. Señor, gracias porque aunque los problemas me parezcan demasiados y me resulten amargos, tú prometes restaurar mi vida otra vez. Te alabo por tu fidelidad. Hechos, capítulo 6, 1 al 7, 19. Dice de la siguiente manera: en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla hebrea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron: no está bien que nosotros, los apóstoles, descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir a las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, que era de Antioquía, y se había convertido al judaísmo. Los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos. Y la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Esteban, hombre lleno de la gracia y el poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Discutían con él ciertos individuos de la sinagoga llamada de los libertos, donde había judíos de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y la provincia de Asia. Como no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba Esteban, instigaron a unos hombres a decir: hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. Agitaron al pueblo, a los líderes religiosos y a los maestros de la ley. Se apoderaron de Esteban y lo llevaron ante el consejo. Presentaron testigos falsos que declararon: este hombre no deja de hablar contra este lugar santo y contra la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dejó Moisés. Todos los que estaban sentados en el consejo fijaron la mirada en Esteban y vieron que su rostro se parecía al de un ángel. Hechos capítulo 7, versículo 1 dice: ¿son ciertas estas acusaciones?, le preguntó el sumo sacerdote. Él contestó: hermanos y padres, escúchenme. El Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando éste aún vivía en Mesopotamia, antes de radicarse en Harán. Deja tu tierra y a tus parientes, le dijo Dios, y ve a la tierra que te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y se estableció en Harán. Desde allí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra donde ustedes viven ahora. No le dio herencia alguna en ella, ni siquiera dónde plantar el pie, pero prometió dársela en posesión a él y a su descendencia, aunque Abraham no tenía un solo hijo todavía. Dios le dijo así: tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavizará, y luego tus descendientes saldrán de esa tierra y me adorarán en este lugar. Hizo con Abraham el pacto que tenía por señal la circuncisión. Así, cuando Abraham tuvo a su hijo Isaac, lo circuncidó a los 8 días de nacido, Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Por envidia, los patriarcas vendieron a José como esclavo, quien fue llevado a Egipto, pero Dios estaba con él
y lo libró de todas sus desgracias. Le dio sabiduría para ganarse el favor del faraón, rey de Egipto, quien lo nombró gobernador del país y del palacio real. Hubo entonces un hambre que azotó a todo Egipto y a Canaán, y causó mucho sufrimiento. Nuestros antepasados no encontraban alimentos. Al enterarse Jacob de que había comida en Egipto, mandó allá a nuestros antepasados en una primera visita. En la segunda visita, José se dio a conocer a sus hermanos y así el faraón llegó a conocer a la familia de José. Después de esto, José mandó llamar a su padre Jacob y a toda su familia, 75 personas en total. Bajó entonces Jacob a Egipto y allí murieron él y nuestros antepasados. Sus restos fueron llevados a Siquén y puestos en el sepulcro que a buen precio Abraham había comprado a los hijos de Hamor en Siquén. Cuando ya se acercaba el tiempo de que se cumpliera la promesa que Dios había hecho a Abraham, el pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto. Por aquel entonces llegó al poder en Egipto un nuevo rey que no había conocido a José. Este rey usó de artimañas con nuestro pueblo y oprimió a nuestros antepasados, obligándolos a dejar abandonados a sus hijos recién nacidos para que murieran. Dice el comentario: rescatado de todos sus problemas. A veces se da la tentación de idealizar la vida de la iglesia primitiva, como si fuera una iglesia perfecta y no tuviera ningún tipo de problemas. Tenemos que leer el cuadro idílico de la iglesia de Hechos 2 con los eventos de Hechos 6 y por supuesto no olvidar todas las dificultades de Pablo descritas en sus epístolas. La iglesia primitiva tenía multitud de problemas. No te sorprendas de ninguno de los siguientes problemas cuando sucedan en la iglesia actual. Quejas. Los buenos líderes son selectivos a la hora de elegir sus batallas. No se involucran en todo, sino que se hacen responsables de todo. Los apóstoles tuvieron que responder una queja justificada, consistente en que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos, pero necesitaban concentrarse en su misión principal, dedicándose a la oración y al ministerio de la palabra. La solución consistió, como suele ser el caso, en delegar con efectividad. Los apóstoles resolvieron el problema separado a un grupo de personas para servir las mesas. Eligieron gente que estuvieran llenos del Espíritu y de sabiduría. Como resultado, se mantuvieron enfocados y la palabra de Dios se difundía, y el número de discípulos se incrementó exponencialmente. Los buenos líderes delegan y liberan a los demás para practicar sus dones y ministerios. Agitación. Un grupo de oponentes agitaron al pueblo y presentaron testigos falsos. Tergiversaron las palabras de Esteban diciendo: este hombre no deja de hablar contra este lugar santo y contra la ley. Miedo al cambio. Parte de la opinión vino desde el miedo al cambio. Decían: le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dejó Moisés. Se dieron cuenta de que no podían quitar los ojos de Esteban, cuyo rostro se parecía al de un ángel, mientras hacía su alegato de defensa. En él recitó la historia del pueblo de Dios y citó partes de la historia particularmente relevante para su propia situación. De José dijo: Dios estaba con él y lo libró de todas sus desgracias. Le dio sabiduría, así como Dios claramente se le estaba dando a Esteban. El rescate de Esteban solo le llegó durante el martirio, cuando vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios, y fue rescatado para toda la eternidad. Dice la oración: Señor, enséñame a no desanimarme por los problemas, sino por el contrario, al igual que Esteban, a estar lleno de fe y del Espíritu Santo. Oro para que veamos la palabra de Dios diseminada y el número de tus seguidores incremente más y más cada día. Segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 3 hasta el 16-14. Vamos a leerlo. Un mensajero llevó a David esta noticia: todos los israelitas se han puesto de parte de Absalón. Entonces David dijo a todos los oficiales que estaban con él en Jerusalén:
Vámonos de aquí. Tenemos que huir, pues de otro modo no podremos escapar de Absalón. Démonos prisa, no sea que él se nos adelante. Si nos alcanza, nos traerá la ruina y pasará la gente y pasará a toda la gente a filo de espada. Como diga su majestad, respondieron los oficiales. Nosotros estamos para servirle. De inmediato partió el rey acompañado de toda la corte, con excepción de 10 concubinas que dejó para cuidar el palacio. Habiendo salido del palacio con todo su séquito, se detuvo junto a la casa más lejana de la ciudad. Todos sus oficiales se pusieron a su lado. Entonces los quereteos y los peleteos y 600 gititas que lo habían seguido desde Gat desfilaron ante el rey. El rey se dirigió a Itai el gitita. ¿Y tú por qué vienes con nosotros? Regresa y quédate con el rey Absalón, ya que eres extranjero y has sido desterrado de tu propio país. ¿Cómo voy a dejar que nos acompañes si acabas de llegar y ni yo mismo sé a dónde vamos? Regresa y llévate a tus paisanos, y que el amor y la fidelidad de Dios te acompañen. Pero Itai respondió al rey: tan cierto como que el Señor vive, y tan cierto como que mi señor el rey vive, le aseguro que para vida o para muerte iré a donde quiera que usted vaya. Está bien, contestó David, ven con nosotros. Así que Itai el gitita marchó con todos los hombres de David y con las familias que los acompañaban. Todo el pueblo lloraba a gritos mientras David pasaba con su gente, y cuando el rey cruzó el arroyo de Cedrón, toda la gente comenzó la marcha hacia el desierto. Entre ellos se encontraba también Sadoc, con los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios. Estos hicieron descansar el arca en el suelo, y Abiatar ofreció sacrificios hasta que toda la gente terminó de salir de la ciudad. Luego dijo el rey al sacerdote Sadoc: devuelve el arca de Dios a la ciudad. Si cuento con el favor del Señor, él hará que yo regrese y vuelva a ver el arca y el lugar donde él reside. Pero si él me hace saber que no le agrado, quedo a su merced y puede hacer conmigo lo que mejor le parezca. También dijo: como tú eres vidente, puedes volver tranquilo a la ciudad con Abiatar, y llévate contigo a tu hijo Ahimás y a Jonatán, hijo de Abiatar. Yo me quedaré en las llanuras del desierto hasta que ustedes me informen de la situación. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron a Jerusalén con el arca de Dios y allí se quedaron. David, por su parte, subió al monte de los olivos llorando, con la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todos los que lo acompañaban se cubrieron la cabeza y subieron llorando. En eso informaron a David que Ahitofel se había unido a la conspiración de Absalón. Entonces David oró: Señor, te ruego que fracasen los planes de Ahitofel. Cuando David llegó a la cumbre del monte donde se adoraba a Dios, se encontró con Usai, el arquita, que en señal de duelo llevaba las vestiduras rasgadas y la cabeza cubierta de tierra. David le dijo: si vienes conmigo, vas a hacerme una carga. Es mejor que regreses a la ciudad y le digas a Absalón: Majestad, estoy a su servicio. Antes fui siervo de su padre, pero ahora lo soy de usted. De ese modo podrás ayudarme a desbaratar los planes de Ahitofel. Allí contarás con los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Así que manténlos informados de todo lo que escuches en el palacio real. También contarás con Ahimás, hijo de Sadoc, y con Jonatán, hijo de Abiatar. Comuníquenme ustedes por medio de ellos cualquier cosa que averigüen. Usai, que era amigo de David, llegó a Jerusalén en el momento en que Absalón entraba a la ciudad. Segundo de Samuel, capítulo 16. Un poco más allá de la cumbre del monte, David se encontró con Siba, el criado de Mefiboset, que llevaba un par de asnos aparejados y cargados con 200 panes, 100 tortas de uvas pasas, 100 tortas de higos y un odre de vino. ¿Qué vas a hacer con todo esto?, preguntó el rey. Siba respondió: los asnos son para que monte la familia de su majestad, el pan y la fruta son para que coman los soldados, y el vino es para que beban los que desfallezcan en el desierto. Entonces el rey preguntó: ¿dónde está el nieto de tu amo?
Se quedó en Jerusalén, respondió Siba. Él se imagina que ahora la nación de Israel le va a devolver el reino a su abuelo. Bueno, respondió el rey, todo lo que antes fue de Mefiboset ahora es tuyo. Humildemente me postro ante usted, exclamó Siba, que cuente yo siempre con el favor de mi señor y rey. Cuando el rey David llegó a Bahurín, salía de allí un hombre de la familia de Saúl llamado Simí, hijo de Gerá. Este se puso a maldecir y a tirarles piedras a David y a todos sus oficiales, a pesar de que las tropas y la guardia real rodeaban al rey. En sus insultos, Simí decía al rey: «Largo de aquí, asesino, canalla. El Señor te está dando tu merecido por haber masacrado a la familia de Saúl para reinar en su lugar. Por eso el Señor ha entregado el reino a tu hijo Absalón. Has caído en desgracia porque eres un asesino». Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: «¿Cómo se atreve este perro muerto a maldecir a mi señor el rey? Déjeme que vaya y le corte la cabeza». Pero el rey respondió: «Esto no es asunto mío ni de ustedes, hijos de Sarbia. A lo mejor el Señor le ha ordenado que me maldiga, y si es así, ¿quién se lo puede reclamar?». Dirigiéndose a Abisai y a todos sus oficiales, David añadió: «Si el hijo de mis entrañas intenta quitarme la vida, ¿qué no puedo esperar de este benjaminita? Déjenlo que me maldiga, pues el Señor se lo ha mandado. A lo mejor el Señor toma en cuenta mi aflicción y me paga con bendiciones las maldiciones que estoy recibiendo hoy». David y sus hombres reanudaron el viaje. Simí, por su parte, lo seguía por la ladera del monte, maldiciendo a David, tirándole piedras y levantando polvo. El rey y quienes lo acompañaban llegaron agotados a su destino, así que descansaron allí. Dice el comentario de esta parte: refresco en medio de los problemas. El propio hijo de David, Absalón, se volvió contra él y le cuentan a David que todos los israelitas se han puesto de parte de Absalón. Tuvieron que ser unas noticias devastadoras para él. David, un gran hombre de Dios, un rey para el pueblo de Dios y un arquetipo de Cristo, de hecho, un antepasado suyo, afrontó muchos problemas en su vida. Si te toca afrontar problemas de ese tipo en tu vida, que no te sorprendan o te hagan pensar que debes haber hecho algo mal. A veces los problemas llegan simplemente porque estás haciendo algo bien. Lágrimas. Vemos lo afectado que estaba David, el cual subió al monte de los olivos llorando, con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Todos subieron llorando. También, de hecho, todo el pueblo lloraba a gritos. Decepción. El hijo de David no solo estaba en su contra, sino que también Mefiboset le fue desleal, aun cuando David se había desviado de su camino para ayudarlo. Se queda en Jerusalén porque piensa que ahora la nación de Israel le va a devolver el reino a su abuelo. La deslealtad es siempre muy decepcionante. Crítica. Simí profería insultos tirando piedras y maldición a David. Sin embargo, David no busca venganza, sino que elige dejar el asunto en manos de Dios. Agotamiento. David y quienes lo acompañaban llegaron agotados. Cuando leemos todo lo que tuvo que pasar David, no es de sorprender que estuviera genuinamente agotado. La vida cristiana nunca está exenta de problemas, lágrimas, tristezas y decepciones. Pero lo que distingue al pueblo de Dios es su relación con Dios. En medio de sus problemas, David ora así: «Señor, haz que fracasen los planes de Agitofel». Su oración fue contestada, pero no de la manera en que esperaba. Agitofel da un buen consejo, pero es rechazado. Así que Dios responde al espíritu de la oración. En medio de su agotamiento, David descansó. En palabras de The Message, descansaron y fueron revividos. A veces tienes que tomarte un descanso y refrescarte física, espiritual y emocionalmente. No se nos detalla la manera exacta en la que David lo hizo, pero sí nos guiamos por los salmos. Sabemos que fue mediante su relación íntima con Dios cómo encontró su reposo. Sin duda, David se refrescó emocionalmente con la lealtad de sus amigos Sadoc, Husai, Siba e Itai, quienes le manifestaron: donde quiera que su majestad se encuentre, sea para vida o para muerte, allí también estará ese servidor suyo. Señor, gracias porque no hay problema que depare esta vida
del que no me rescates, en última instancia, con la vida eterna en tu presencia. Gracias porque en medio de mis problemas puedo orarte y ser refrescado por la presencia de Dios. Pipa añade sobre el Salmo 71:24, mi lengua dirá a todas horas que tú eres justo. Hace 4 años escribí lo siguiente, he tratado de hablar con Dios de camino a la oficina de correo sobre las impresionantes cosas que Él ha hecho. Empecé bien, pero luego me distraje. Aún estoy trabajando en lo de a todas horas. Y este año todavía no lo hago mejor, dice Pipa. Hasta aquí llega el devocional de hoy. Recuerda que si esta lectura está siendo de bendición para tu vida, puedes compartirla con alguien más, con alguien que sepas que también le va a edificar. Te animo a tomar un tiempo para orar de manera personal y también para meditar en la palabra. Que el Señor te bendiga. Hasta mañana.